y vamos a ir introduciendo un poquito a poquito cómo es el tema de la farmacocinética, ¿ya? Nosotros tenemos la farmacocinética, que es lo que el organismo le hace a las drogas, y la farmacodinamia, que es lo que la droga le hace al organismo, ¿ya? En la farmacocinética, farmacocinética nosotros tenemos cuatro propiedades, que son las cuatro propiedades farmacocinéticas más importantes, ¿sí? Y están bajo este lema que es ATME, ¿ya? ¿Habían visto alguna vez ustedes el Correcaminos? Ya no creo, ya son chibolos ustedes. Pero antes había una cosa que se llamaba marca Acme, que era con lo que el Correcaminos terminaba siempre reventando al coyote. Bien, A es de absorción, que más o menos ya han visto algo en la clase práctica. D es distribución, C es metabolismo y E es excreción. ¿Ya? Entonces el ATME es absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ok? Bien, nosotros vamos a tener varias partes importantes, ¿sí? La absorción es la única parte que se puede obviar en un paciente con este que consume una droga, ¿sí? Cualquier tipo de droga, cualquier fármaco que se dé, si se da por vía endovenosa, entonces saltamos la absorción. Es el único paso que se puede saltar. Y la única forma de saltarlo es cuando nosotros damos una droga por vía endovenosa, ¿sí? Ahí saltamos la absorción. Una vez que la droga está en el plasma, ¿sí? Siempre va a haber una distribución, un metabolismo y una excreción, ¿sí? Ya hemos visto la ruta de administración de drogas. La ruta puede ser enteral, que va a ser oral, sublingual, por sondas, por diferentes tipos de sondas, nasogástrica, nasoyeyunal, yeyunostomía, iliostomía, etcétera, y rectal, ¿sí? Esa es la vía enteral. Toda esa es la vía enteral, ¿sí? Y la parenteral es toda aquella ruta que no sea enteral, ¿sí? E incluye endovenosas, intramuscular, subcutánea, inhalatoria, intratecal, intraperitoneal, intraósea. Todas esas son parenterales, ¿sí? Bien, cuando nosotros damos la vía oral, damos una dosis fija de un fármaco, ¿sí? Este fármaco va a pasar a través del estómago y se va a empezar a absorber por el sistema porta, ¿ok? Y del sistema porta va a irse hacia el hígado, ¿sí? Una vez en el hígado, la droga pasa al sistema cava y es donde se distribuye a todo el organismo. Recién ahí se distribuye a todo el organismo, ¿ya? Pero ahí, en el hígado y en la absorción intestinal, ya va a haber problemas de absorción. Por ejemplo, si el paciente tiene un shock severo, su presión está 5,4, evidentemente, como hay una redistribución del flujo sanguíneo, ¿sí? No se va a absorber casi nada de lo que le des por vía oral. ¿Sí? Es por eso que en pacientes con shock, muchas veces a pesar de que la cantidad de droga que se absorbe por vía oral es igual que la endovenosa, en casos de shock ya eso cambia. Que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y se absorbe mucho menos. Luego va a estar el hígado, donde se va a presentar el metabolismo del primer paso. Y de ahí se empieza a inactivar parte de la droga también. Entonces, muchas veces ya lo que llega a la circulación general es menos de la mitad de lo que se dio por vía oral. Y en algunos casos, inclusive hasta el 2% nada más. ¿Ya? Bien, vamos a tener otras vías que son
La oral, la inhalación oral, la inhalación nasal, la intratecal, la intraventricular, la tópica, transdérmica y la rectal. ¿Sí? Acá es un ejemplo que le pongo a los chicos en las prácticas, que ya hemos hecho prácticas con todos mis grupos. ¿Sí? Y este ejemplo es de que qué importante es saber por qué vía va una u otra droga. Por ejemplo, tenemos el midazolam, que es un sedante, ¿sí? En el cual nosotros vamos a dar la misma dosis por diferentes vías y vamos a conseguir diferentes efectos. ¿Ya? Por ejemplo, si lo doy por vía oral, acá no está, si lo doy por vía oral, lo que va a suceder es que el paciente se calma. Y este pico que ven azul va a ser más bajo todavía. Digamos, pongámosle un pico amarillo. Sí, va a ser más bajo. La cantidad que llega al plasma en concentración. Si lo pongo intramuscular va a ser un poquito más alto. Y probablemente el paciente se cede. ¿Sí? Se va a quedar dormidito, respirando, tranquilito, pero dormidito. Y si lo pongo endovenoso, pasa la concentración límite de paro respiratorio y este paciente va a hacer paro respiratorio. Y lo uso para intubar, por ejemplo. ¿Sí? Se dan cuenta que es la misma dosis en todos, pero las diferentes vías son las que van a darnos el efecto que nosotros queremos. ¿Sí? Bien, acá hay diferentes formas, hay parches, ¿sí? Que va a entrar por difusión. Y acá este cuadro es el que ustedes se tienen que aprender para prácticas y para teoría. ¿Sí? Este cuadro nos dice las cosas buenas y las cosas malas, las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de vías. Acá quiero hacer un hincapié en la vía intramuscular. ¿Sí? La vía intramuscular es una de las vías más peligrosas que hay. Sin embargo, acá en el Perú, como el peruano es un tipo de hábitos, ¿sí? Y tenemos el mal hábito de ir al médico llevando a nuestros hijos o ir nosotros y darle nosotros la indicación al médico de qué es lo que tiene que hacer, que tenemos que quitarnos ese hábito y educar a la gente que se quite ese hábito por las buenas o por las malas, ¿sí? Entonces acá todo el mundo quiere que le pongan inyección, ¿no? Inyeccioncita mejor. ¿Qué pasa? La vía intramuscular es una de las vías más peligrosas, inclusive más peligrosa que la vía endovenosa. Tan peligrosa es que en muchos países del mundo se tiene que firmar un consentimiento informado para que te pongan algo por vía intramuscular. ¿Por qué? Nosotros tenemos, por ejemplo, que yo trabajo en UCI, tenemos entre 1 y 2 pacientes al año, jóvenes menores de 50 años, que mueren por una vía intramuscular, porque se les infectó o no solo mueren, sino quedan dependientes porque se les termina amputando la pierna, se les termina amputando parte de los músculos glúteos porque hacen celulitis o fascitis necrotizante. ¿Qué más sucede? Produce hematomas importantes que pueden afectar los nervios. Ustedes ya han hecho anatomía y saben que pasan un montón de nervios por ahí, ¿sí? Y además, este hematoma se puede infectar, ¿ya? Y tercero, si ustedes hacen una alergia por vía intramuscular, generalmente empieza a absorberse entre los 3 y 5 minutos la vía intramuscular. O sea, hasta antes de eso tú no te das cuenta. Y cuando empiezas a hacer alergia ya te fuiste del establecimiento, ¿sí? Y otra cosa importante es que eso se va a seguir absorbiendo al menos durante 12 horas, de 6 a 12 horas. Y no hay forma de sacarlo. En la endovenosa, tú vas poniendo y si el paciente hace alergia la va a hacer inmediatamente y tú dejas de pasar la droga, no le pasas más y no se sigue absorbiendo, o sea, se tiene que metabolizar esa droga que está ahí adentro, ¿sí?
En la oral empiezas a vomitar, puedes sacar la droga, pero la intramuscular no. Y lo único que está aceptado mundialmente sin ningún tipo de consentimiento es pasar adrenalina intramuscular para el shock anafiláctico y que se pone generalmente en el deltoides o en el cuádriceps. ¿Ok? Entonces, ese es un punto aparte acerca de la vía intramuscular. ¿Ya? Bien. Después vamos a ver la rectal, la inhalatoria y la sublingual, que ya la han visto ya además en prácticas. Bien, la absorción de las drogas va a estar influenciada por diversos mecanismos, ¿sí? Vamos a tener primero cómo se absorben las drogas por el tracto gastrointestinal a nivel molecular. Primero va a haber, se puede absorber por difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, endo y exocitosis. ¿Ok? Esta es la difusión pasiva, la cual no necesita ATP. ¿Sí? Se da por diferentes tipos de concentración. La difusión facilitada, que no necesita ATP, que entra y un transportador la mete. El transporte activo, que ya necesita ATP, ¿sí? Y la endoexocitosis, que es para drogas más grandes. Entonces, ¿qué factores van a influenciar la absorción? ¿Sí? Vamos a tener primero los factores físico-químicos. Estos factores físico-químicos dependen del tamaño de la droga, de la ionización de la droga, ¿sí? Si es muy ionizada o poco ionizada. Las drogas poco ionizadas se absorben mejor, ¿sí? Entonces, tamaño de la droga, ionización y la hidro o liposolubilidad. La liposolubilidad va a hacer que la droga pase mejor porque la membrana citoplasmática es lipídica, ya tiene una doble capa lipídica. Entonces, eso hace de que se absorba mejor. Entonces, ¿cuáles son los factores físico-químicos? Vuelvo a repetir, el tamaño de la molécula, el grado de ionización de una molécula y la hidrofobicidad o liposolubilidad que tenga esa molécula. ¿Cuáles pasan mejor? Las más liposolubles, las menos ionizadas y las más pequeñas. Tanto así que para nosotros eliminar, que lo vamos a ver en un rato, para nosotros eliminar una droga, el organismo tiene que convertirla en más ionizada y en más hidrosoluble, o sea, menos liposoluble. Sí, las drogas que entran así, entonces se eliminan más rápidamente. ¿Ya? Luego, la solubilidad de las drogas en líquidos corporales, mientras más soluble es mejor. La concentración en el sitio de absorción. Una droga que está más concentrada se va a absorber más. ¿Qué? Hay otra ahí. Espérenme un segundito. Ya. Mientras más concentrada esté la droga en un sitio, se va a absorber definitivamente más, ¿no? El flujo sanguíneo en el sitio de absorción, que ya lo hemos visto, pacientes con más shock, menos posibilidad. El shock produce una redistribución del flujo, entonces por eso nos ponemos pálidos, porque la sangre en órganos no vitales se redistribuye a órganos vitales. Nos ponemos pálidos, así como nosotros nos ponemos pálidos cuando estamos chocados, el intestino también se pone pálido, porque el intestino no es un órgano vital. La sangre se va a redistribuir al corazón, cerebro, pulmón y secundariamente riñón e hígado. ¿Ok? Pero primero es corazón, cerebro y pulmón. Esos tres son los órganos vitales. ¿Ok? La superficie total de absorción, ¿sí? Por ejemplo, el pulmón tiene una superficie de una cancha de fútbol cuando nosotros desglosamos cada alveolo.
¿ya? Entonces, por pulmón y por intestino va a haber una gran cantidad de absorción. El tiempo de contacto de absorción, ¿no es cierto? Y eso influye también cuando nos intoxicamos. Los órganos fosforados son un tipo de droga que nos intoxica y nos mata. Es una droga que es liposoluble, que se absorbe casi el 100% por piel, pasa el 100% o 98% a la sangre. Entonces el simple contacto va a hacer de que nosotros ya estemos intoxicados. Sí, tanto así que les cuento una anécdota. Mi mejor amigo de la adolescencia se suicidó, ¿sí? Y él tomó órganos fosforados. Y cuando estaba hospitalizado, yo lo abracé y yo terminé hospitalizado solo por abrazarlo. Solo por abrazarlo, terminé intoxicado por órganos fosforados. Para que se den cuenta de la capacidad que tenía esta droga, que ya estaba en alta concentración en él, de intoxicarnos. ¿Ya? La expresión de la peglicoproteína, que es una proteína que saca la droga de la célula, es decir, que a más contacto, a más glicoproteína, la droga que vaya entrando se va sacando. Y hay bastante peglicoproteína en la placenta, ¿sí? Que es una barrera virtual, no real, pero la peglicoproteína hace que se saquen algunas drogas y no nos hagan daño. El pH en el sitio de absorción, ¿no es cierto? Porque hemos visto que las drogas menos ionizadas son las que pasan. Y por supuesto, y más importante, la vía de administración, como ya lo hemos ido viendo durante el transcurso de todo este curso. ¿Sí? Ay, se saltó. No, no está bien. Las drogas que son ácidos débiles o ácidos fuertes pasan mejor. Los que son ácidos fuertes y, perdón, ácidos débiles y bases débiles pasan mejor, que son poco ionizadas. Los que son ácidos fuertes y bases fuertes no pasan bien. ¿Ok? Bien, ese es el cambio de drogas del intra al extracelular. Y vamos a ver el concepto de biodisponibilidad. Al señor Luque, ¿no? Sí. CO2 a 0. 3. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de biodisponibilidad? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. A ver, la biodisponibilidad es la velocidad y grado al cual el fármaco administrado alcanza la circulación sistémica. Perfecto. ¿Sí? Es la cantidad, al final de cuentas es la cantidad de fármaco, ¿sí? Que llega al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la biodisponibilidad de un fármaco administrado por vía endovenosa? Del 100%. Podría ser de 100%. Perfecto, el 100%, ¿no es cierto? Todo el fármaco va a llegar. Si yo calculo la biodisponibilidad de una droga, digo, le doy 100 miligramos de, no sé, diclofenaco. Y cuando miden la sangre, solo llegaron 75. ¿Cuál es la biodisponibilidad? Ahí tienen una fórmula. Para Doctor, sacar la biodisponibilidad, dime. doctor dijo al inicio 100 miligramos, ¿no? Ajá, Él sería 75%. muy bien. Otra forma de sacar la biodisponibilidad es esta fórmula que está acá. ¿Sí? La concentración que se da oral
¿sí? Sobre lo inyectado por 100, ¿ya? Bien, el siguiente. ¿Dónde está? Bien, ¿qué factores van a influenciar la biodisponibilidad? Son varios. Primero, el metabolismo de primer paso, ¿sí? El metabolismo de primer paso es ese metabolismo que se da cuando la droga entra al hígado, que ahorita la vamos a ver, ¿ya? Segundo, la solubilidad de la droga, si la droga es liposoluble o hidrosoluble. Tercero, la estabilidad química, ¿ya? Y cuarto, la naturaleza de la formulación. Si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Básicamente, los factores que influencian la biodisponibilidad son los que están relacionados con los factores físico-químicos de una droga. Poco ionizada, que sea liposoluble y el tamaño de las partículas. Y después también está el metabolismo de primer paso. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener esto. Cuando nosotros damos una droga por vía oral, ¿sí? Esa droga va a ir al sistema porta. Todas estas moléculas amarillas son las moléculas activas, ¿sí? Esa droga va a ir al hígado y acá en el hígado empieza el metabolismo también. Y algunas partículas se van a inactivar, como ven acá, que son las blancas, ¿sí? Hay un 5% de drogas que necesariamente tiene que pasar por este metabolismo, más bien para activarse, ¿ya? Pero la gran mayoría se inactiva. Ya entre esas drogas que se activan cuando pasan el metabolismo del primer plazo, está la codeína, está el clopidogrel, ¿ya? Y algunas moléculas del tramadol. Codeína y tramadol son opioides o opiáceos. Y el clopidogrel es un antiagregante plaquetario, ¿sí? Y es necesario que se activen, si no, no sirve, solo estamos con el metabolito. Bueno, una vez que pasa al hígado, observen ustedes que ya no todas las drogas son activas, ¿sí? Y ya no están biodisponibles, ¿ok? Ya no están biodisponibles. Y recién entran a la circulación general. Eso pasa por vía oral. Ahora veamos la vía endovenosa. Cuando pasamos por la vía endovenosa, nos saltamos toda esta primera parte, todo el hígado, ¿sí? Y entonces, todas las moléculas están activas, ¿ya? Y pasan directamente a la circulación, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la bioequivalencia? Cuando dos fármacos tienen el mismo efecto terapéutico. Sí. Dos fármacos de la misma familia, ¿sí? Tienen el mismo efecto terapéutico. Son bioequivalentes. Por ejemplo, si yo compro una ciprofloxacino de marca, que es un antibiótico, y por otro lado compro uno de genérico, ¿sí? El de marca y el genérico tienen que tener la misma biodisponibilidad, tienen que tener el mismo efecto terapéutico, para yo decir que son exactamente iguales. ¿Qué sucede muchas veces? Que el genérico no es bioequivalente. Se absorbe menos, tiene menos potencia, tarda más en procesarse y metabolizarse, ¿sí?
Entonces, mucho se habla de cuando te presentan una droga que sea bioequivalente, ¿sí? Que sea bioequivalente. La misma droga en diferentes grupos de laboratorios, ¿ya? ¿Y qué es equivalencia terapéutica? Cuando dos fármacos son equivalentes terapéuticamente, es tipo como que equivalen perfiles clínicos. Exactamente. Tú puedes tener dos fármacos de diferentes familias, ¿sí? Tengo una furosemida, que es un diurético, y tengo, no sé, una torsemida, que es otro fármaco de la misma familia, también puede ser, o tengo una hidroclorotiazida, ¿sí? Y las tres me producen el mismo efecto terapéutico, producen lo mismo que yo deseo en ese paciente, ¿ya? Entonces es equivalencia terapéutica. Es cuando tú Doctor, dices, sí, dime. ¿podría ser también equivalencia terapéutica dos drogas de diferente efecto, por ejemplo, un antihistamínico como Degraler y un antigripal para evitar que se inflame más la garganta? No, porque ninguno de los dos evita que se inflame la garganta, ¿sí? Entonces no es lo mismo, no van a producir el mismo efecto. El antihistamínico te produce sueño, disminuye la liberación de histamina por los mastocitos, ¿ya? Entonces tienen que producir el mismo efecto. Por ejemplo, yo tengo un paracetamol de 1 gramo y un diclofenaco de 75, y ambos me van a calmar el dolor, ¿sí? Entonces, es equivalencia terapéutica, ¿ya? Y saben cómo pueden sacarlo en deducciones cuando te dicen, doctor, ¿y qué otra cosa puedo tomar? Porque soy alérgico a eso. Ah, toma tal otra cosa que te va a producir el mismo efecto, ¿sí? ¿Por qué te dan lo mismo? Otra cosa que produce el mismo efecto porque es equivalente terapéutico. Tú quieres lograr un resultado que lo puedes lograr con varias drogas diferentes, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver cuál es la distribución, ¿sí? De una droga. ¿Alguien tiene idea de qué es la distribución? Muy bien, chicos, está bien que participen. El paso de la droga desde el plasma hasta el intersticio y células. Es que La distribución no era el paso de la droga desde el plasma hasta el intersticio y las células. hasta la circulación, cuando una droga, espérenme un segundo. ¿Cuántos son? Espérenme un segundito, porfa, chicos. ¿De quién dato? De la cama 2. Perdón, chicos. Ya, entonces la distribución de la droga es cómo se distribuye y alcanza las mismas concentraciones en los diferentes compartimientos del cuerpo, ¿ya? Hay muchas particularidades físico-químicas que determinan la distribución, y además, por ejemplo, la distribución depende también del flujo sanguíneo en una zona, El B, ¿cuánto está? ¿ya? Para que pueda distribuirse lo mejor posible. A 3. Ya, gracias. Ya. ¿Ya? Bien, tenemos 3 fases de la distribución. La primera fase es cuando la droga
se va a distribuir primero a los órganos más vitales, como ya les dije, corazón, cerebro, pulmón. ¿Aló? En segunda parte se van a Hola, distribuir al regalo su hígado séptimo. Te habla Sandra. Un dinovera por traspaso, por y al favor. riñón, ¿sí? Ya, gracias. Se pasan al hígado, al riñón y al sistema digestivo, ¿ya? Y la tercera parte, órganos no vitales, que son músculos, piel, huesos, ¿ya? Esas son las tres fases y como ven, dependen del flujo sanguíneo que tenga esa zona, de la permeabilidad capilar que tenga esa zona, la unión a proteínas plasmáticas, la hidrofobicidad o liposolubilidad y del tamaño de la droga. De todo eso depende la distribución. Hay algunas drogas, por ejemplo, que no se van a distribuir al sistema nervioso central, porque existe una barrera hematoencefálica. Hay algunas drogas que no se van a distribuir bien a la placenta y por ende no se van a distribuir al niño, que van a depender más o menos del tamaño, ¿ya? Y de la unión a proteínas plasmáticas. Luego vamos a tener el depósito de drogas. Nosotros tenemos un depósito de drogas que va a depender de si son ácidas, va a ser la albúmina, y si son bases, la globulina, que son las proteínas plasmáticas que ustedes saben y conocen ya mejor que yo, ¿sí? ¿De qué dependen? Nuevamente, de las características físico-químicas. También va a depender de la disponibilidad de sitios de fijación, de la concentración sanguínea de la droga, que dense cuenta que es importante, y de la necesidad de uso de varias drogas a la vez. ¿Y por qué este punto es importante? Porque hay drogas que usan los mismos sitios de fijación. Por ejemplo, la warfarina, que siempre la vamos a usar de ejemplo, es una droga, es un cumadínico que lo que hace esta droga es disminuir o alterar la coagulación sanguínea, ¿sí? Bestial. Altera la coagulación sanguínea para evitar que cierto tipo de pacientes que tienen algunos tipos de arritmia o que tienen trombosis tengan una coagulación normal de la sangre y no coagule la sangre. Para esto hay una forma de medir el impacto que se llama INR, que ustedes también lo han visto, es el ratio normalizado internacional. Bien, este INR lo que hace es que nos mide cuánto de warfarina está haciendo efecto. Si nosotros damos otra droga, ese INR va a aumentar y la warfarina va a estar más libre. Normalmente el 5% de warfarina está libre y el 95% está unida a proteína. Solo ese 5% que está libre es el que hace efecto, ¿sí? Si nosotros damos otra droga y hacemos que esta warfarina esté en un 7.5 libre, su efecto aumenta en 50% y ese paciente puede sangrar sin que nosotros nos demos cuenta. Ya es peligrosísimo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, chicos. Ya, el uso de varias drogas. Hay algunas drogas que aumentan el metabolismo, ¿sí? Y la droga se metaboliza más rápido, así que tenemos que aumentar la dosis de la droga, ¿ya? El depósito de drogas va a ser la grasa corporal, las drogas liposolubles, es decir, que las personas que tengan más grasa corporal, que sean más gorditas, se va a depositar más. Por ejemplo, el fentanilo o el midazolam que ya hemos visto son analgésicos sedantes. El fentanilo es un opioide potente que a mayor cantidad de dosis se distribuye en la grasa, y como en la grasa en algún momento llega a agarrar concentraciones muy altas, tú suspendes el midazolam y se empieza a liberar de la grasa. Y el paciente sigue sedado 3 o 4 días. Por eso es más fácil sacar de sedación a un flaquito que a un gordito. Ya a un flaquito lo sacas en 2 días, a un gordito lo sacas en 2 semanas. ¿Ok? Bien, las células.
Los macrólidos se depositan en los leucocitos. Nosotros, por ejemplo, para tratar una infección de vía respiratoria alta, una faringoamigdalitis por estreptococo, usamos normalmente o amoxicilina, que es un tipo de penicilina, o acitromicina. La amoxicilina la tenemos que dar 10 días, porque es más o menos el tiempo en cual tú matas al germen, ¿sí? Pero la acitromicina la das 3 días, no porque la mate más rápido, sino porque la acitromicina se va a acumular en los leucocitos y de ahí se van a ir liberando. Entonces la das 3 días hasta que se acumulen los leucocitos y eso se va a liberar entre 5 y 7 días más. Entonces, básicamente le estás dando los 10 días de tratamiento al paciente, ¿no es cierto? La quinaquina, que es un antipalúdico, se va a acumular en las células hepáticas, ¿sí? Y de ahí se va a liberar también, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver el pasaje de drogas a través del sistema nervioso central. Nosotros tenemos la barrera hematoencefálica, que es una barrera física real, no virtual, como en la placenta. La placenta es virtual, la barrera hematoencefálica es real. Y vamos a ver por qué es real, ¿sí? Es real porque, miren, esa es la estructura del vaso sanguíneo de un hígado, ¿sí? Acá entre las uniones celulares tenemos espacios vacíos donde va a pasar la droga. ¿Qué sucede en el cerebro? No hay espacios vacíos. Solo cuando se inflama, pero después las uniones son muy juntas. Si además tenemos los astrocitos, ¿sí? Que es parte del sistema de contención del cerebro, que tampoco, que también es una barrera. Entonces, va a ser más difícil que una droga pase. ¿Quiénes no van a pasar? Las drogas que están cargadas, muy ionizadas, no van a pasar. Solo van a pasar a través del transporte lipídico, gracias, y mediado por cotransporte. ¿Sí? Se necesita ATP o el transporte lipídico que va a pasar de frente, ¿no? Porque si los astrocitos tienen una gran cantidad de lípidos. ¿Ok? Y la barrera placentaria, que es más virtual que real, muchas de las drogas pasan a través de la barrera placentaria, pero está la mamá que metaboliza esas drogas, y está la peglicoproteína, que es una proteína que se expresa mucho más en las células placentarias que en la demás parte del cuerpo, y saca las drogas. Entonces, al final, el feto llegan pocas drogas. Sin embargo, nosotros tenemos una clasificación ABCDE en cuanto a drogas que pueden hacer daño al feto, ¿sí? Y en general durante la gestación se recomienda no dar ninguna droga, ¿sí? Solamente se va a dar alguna droga o algún fármaco si es estrictamente necesario, ¿ok? La redistribución de las drogas es la salida de las drogas del sitio de acción hacia otras células donde se almacenan, ¿no es cierto? Que ya hemos visto, depende de la liposolubilidad. Hemos visto ejemplos con fentanilo, midazolam. El ejemplo más importante que hay es la ketamina. La ketamina es un anestésico que se da por vía inhalatoria y actualmente por vía endovenosa. Sí, más por vía endovenosa. Y incluso hay tabletas porque además es analgésico. ¿Ya? Y la ketamina es un anestésico endovenoso que va a redistribuirse rápidamente. Tú suspendes la ketamina y el paciente se despierta, ¿sí? Si es al toque. Si tienes al paciente con 15 días de ketamina, la suspendes y no se despierta porque se acumula en la grasa y va produciendo la acción, ¿ya? Y el volumen de distribución es el volumen que se requiere para contener la totalidad de la droga en el organismo
a la misma concentración del plasma, ¿ya? Bien, esta es la distribución del organismo que ustedes ya la saben, ya la han visto en fisiología. Ya el depósito de drogas van a ser la proteína, la grasa y las células como depósito de drogas, que ya lo hemos visto también. ¿Ok? Y ya hemos visto el pasaje de drogas a través del líquido cefalorraquídeo por la membrana, la barrera hematoencefálica y a través de la placenta, que es virtual y la de arriba es real. ¿Ya? Bien, ahora espérenme 5 minutos que voy a abrir el otro PPT. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna?